Hola a todos que están conectados en este programa súper especial, Domingo de Live con María José, donde el encuentro es sumamente especial porque te conectas y porque simplemente nos da la oportunidad de abrir tu ventanita y conectarnos desde diferentes partes del mundo. Colombia, Venezuela, España, Uruguay, tenemos a tantas partes del mundo donde se conectan de una manera muy especial en este en vivo. Hoy hablaremos de algo muy especial acerca de este tema. Nos fuimos a la segunda parte, gente bonita, a los estímulos sensoriales en el autismo, en donde vamos a trabajar de una manera muy especial preguntas muy precisas que nos han hecho en lo que es el privado y que nos ha causado impacto, y por eso nos fuimos también a la segunda parte para no dejar este tema así, que es un tema de trabajar en muchos encuentros. Saludos a Anabel Coles, tenemos a Marjorie, tenemos a Valesca Baldó 21. Ok, entonces yo voy a ir colocando aquí el tema del día de hoy mientras ustedes me dicen de dónde se conectan. Ok, vamos a ir aquí con los estímulos sensoriales. Yo voy a esperar que se conecte también nuestra invitada, Anabel Coles de Venezuela. Gente bonita de Venezuela, de mi tierra querida Venezuela. Los estímulos sensoriales. Ok, sensoriales en el autismo. Bueno, gente bonita, algo importante. Nosotros, cualquier ambiente está lleno de estímulos. Y vamos a ver de qué forma estos estímulos causan impacto en la población con autismo. Gente y población importante que requiere de apoyo y sobre todo de la inclusión. Pero esto es un aspecto muy importante que en este caso quisimos transmitir Claudia Salermo y yo, porque es parte del día a día de esta población que queremos que se conecte de una manera adecuada. ¿Ok? Quisiera que me dijera Anabel o Valesca si me están escuchando perfectamente. ¿Ok? Ante todo, bueno, algo importante que vamos a ver que son los estímulos sensoriales. Vamos a volver a marcar esta pauta para poder retomar el live de una manera adecuada. Y otra de los aspectos importantes, esta parte sensorial. ¿Cuáles son los sentidos? ¿De qué manera es el alcance que tienen estas personas con autismo para tener la necesidad de nosotros poder trabajar directamente con esa abertura de lo que puede causar un impacto hasta de una crisis en esta población con autismo? Este es un tema sumamente relevante en donde hoy en día, cuando hablamos de la hipersensibilidad sensorial y hablamos de la hiposensibilidad sensorial, también causa un impacto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de ruidos fuertes, hablamos de luces, hablamos de texturas, hablamos de sabores, hablamos de una cantidad de junta de gente que se une en diferentes estímulos que le causa un cierto desconfort, y por eso utilizamos algunos apoyos que nos pueden servir, que les vamos a mencionar a continuación con Claudia. Y bueno, vamos a ver, ok, déjenme ver si me escuchan bien. Vamos aquí. Ahora vamos a ver de una que otra manera podemos nosotros conectarnos en esta parte de qué tipos de alteraciones sensoriales puedes causar en el autismo, cuál es la frecuencia que puede durar estas sensaciones y de qué manera nosotros nos podemos conectar de una manera apropiada en el caso de una crisis. En varios live pasados hablábamos de conectarnos en que para una crisis era necesario que existiera máximo 2 personas porque causaba una sensación de incomodidad y de mucha desconfort en las personas. ¿Por qué? Porque se alteraban más, también había más falta de oxigenación, la cantidad de ruido se elevaba, y esto forma parte de la hipersensibilidad también, que tenemos que tomarla en cuenta. Saludos a Yanit, que está aquí conectada. Un saludito por aquí, de donde te conectas. Y vamos a esperar que se conecte la invitada, dándonos la congruencia de que el día de hoy va a ser fantástico, porque nos fuimos a la segunda parte. Un tema súper interesante, un tema en donde tenemos como invitada a Claudia Salermo. Claudia Salermo tiene 2 especialidades importantes. Ella es terapeuta. Ella es terapeuta ocupacional y al mismo tiempo también es psicóloga, es decir, un engranaje perfecto para estar nosotros conectando en algo importante, ¿ok? Vamos a ver,
¿Qué más? Vamos a ver si vemos aquí a Ana. Ok, Ana, Ana querida, estamos aquí conectadas. Ok, vamos a ver entonces si se nos conecta a, vamos a buscar aquí, a Top. Vamos a ver, Top Bienestar, vamos a mandar más y vamos a seguir nuestro alcance. Nuestro alcance es ver que existe las... Voy a dejar de compartir este con... Ok. ¿Cómo es la hipersensibilidad o los estímulos sensoriales tan importantes en el autismo? ¿Qué consideras la importancia de los estímulos sensoriales en materia del tratamiento del autismo? Fíjate, hay un aspecto muy importante a considerar cuando hablamos de estímulo. El estímulo es lo que es movimiento, es sonido, es luz, es contacto, es alimento. El punto que hace distinto la forma en que nosotros nos conducimos ante estos estímulos es la forma en que nuestro cerebro percibe esa información, la procesa y genera una respuesta. No todos percibimos los mismos estímulos de la misma manera. Exacto. De hecho, el sol sigue siendo el sol, pero para unos puede ser un estímulo altamente aversivo que les hace generar una respuesta defensiva porque es muy invasor, es altamente alienante y genera una respuesta en el niño que es de evitar, de rechazar, de salir corriendo, de huir, o por el contrario, puede ser un niño que se expone al sol porque disfruta, porque le da una sensación de placer, de confort. Entonces, los estímulos son lo que son. Lo que va a Okay. variar es la forma en que cada niño va a percibir ese estímulo, lo va a procesar en su cerebro y de esa manera es que se va a generar una respuesta conductual, bien sea de aceptación o de rechazo a ese estímulo, o una respuesta óptima, normal, tolerante al estímulo que tenemos en ese momento. Ok, y fíjate que hay algo que tú mencionas que me llama mucho la atención, que es la parte de cómo evitar y cómo nosotros podemos evitar esta circunstancia de los estímulos sensoriales, porque ese es del día a día. Hoy yo puedo estar con la persona atendiéndolo, o puedo estar con un hijo en un espacio y de repente hay un taladro, ya es un estímulo auditivo que puede causar una confusión. Ahora, en este caso de nosotros trabajar con los estímulos sensoriales, hablando de, por ejemplo, del factor de la anticipación. ¿Qué piensas tú de anticipar cosas que pueden pasar y mostrar este estímulo para saber cuál es el desencadenante de él o la conducta de esta personita con autismo? Bueno, fíjate, lo primero que tenemos que hacer es conocer cómo es la respuesta natural del niño ante diversos estímulos. Podemos predecir cómo se va a comportar ese niño cuando ya hemos tenido una experiencia previa que nos reporta si hay calma o hay angustia o hay satisfacción o hay placer o hay disconfort en ese niño. En función a esa respuesta que ya nosotros... Ok, vamos a esperar aquí. Ok. ¿Estás escuchando? Sí. Hubo un momento No que es, no se escuchó, sí, pero sí, ya te escucho. no es grato y en consecuencia habrá que generar algunos paliativos ante ese estímulo. Es decir, podemos o minimizar el efecto de ese estímulo o podemos evitarlo porque sabemos que la conducta que se va a desencadenar no va a ser para el niño grata y por lo tanto nosotros como adultos no debemos exponerlo a ese tipo de estímulos si no está preparado para eso. Entonces, si nosotros ya hemos expuesto al niño a altas intensidades de sonido, como por ejemplo el taladro, una licuadora, el secador de pelo, la aspiradora, que son altamente ruidosos, y vemos Ujú. que en el niño inmediatamente se produce una respuesta evitativa, de disconfort, se tapa los oídos, sale corriendo, hay una conducta desregulada
Eso para mí debe ser una alerta en una primera eh, experiencia. ¿Para qué? Para anticiparme a que situaciones semejantes, el niño va a poder generar ese tipo de respuestas. Entonces, yo como adulto debo de acompañar la exposición de ese estímulo, bien sea anticipándolo, Ujú. diciéndole, va a aprenderse este taladro porque vamos a arreglar la cartelera y tenemos que colocarle un clavito y vamos a usar un taladro, por ejemplo, para que el niño de alguna manera se organice y se prepare y se predisponga a que ese sonido va a aparecer. O podemos de alguna manera utilizar un aislante del ruido, porque sabemos que el niño de antemano te va a decir, no, no quiero, no quiero, ese ruido no. Entonces, aun cuando lo Exacto, hayas anticipado, el niño no va a responder satisfactoriamente. Entonces, en ese caso, o si tú no tienes otra forma de colocar al niño en otro espacio, entonces te invito a que uses unos aislantes del ruido para que reduzca el impacto de ese ruido en su sistema auditivo y su cerebro pueda organizarse de manera más regulada. Pero todo va a exacto, depender de cómo sea esa respuesta. Porque exacto. hay, por el contrario, hay niños que buscan ese tipo de estímulos porque les causa satisfacción, porque lo disfrutan, porque les gusta. Exacto. Y hay una palabra que manejaste desde el contexto de la regulación. ¿Qué ocurre con los estímulos sensoriales? A veces tienen regulación y a veces hacen que el chico pierda la realidad, inclusive puede desregularlo y al mismo tiempo puede causar una crisis o algún evento en especial. Por eso es que al decir ellos mismos que no lo quieren, es importante aislar ese estímulo o buscar la manera Claro. de que no tengan contacto. Ahora, en el caso de la regulación, nosotros vemos cuáles son los estímulos sensoriales que los pueden regular y que les gustan por lo general. Y ahora en el caso de que vemos que hay unas conductas que empiezan a alterarlo y utilizamos ese estímulo sensorial, el cual lo va a regular, ¿hasta qué punto consideras como terapeuta ocupacional que ese regular sea un cierto tiempo o se deje todo en la tarde? ¿De qué manera? Porque imagínate que nosotros tenemos una actividad de memoria, actividades de memoria. Y el niño hubo un ruido que lo alteró y mucho y el ruido persiste, pero yo le doy de repente un estímulo sensorial táctil y a él le gusta y sigue jugando con eso y olvida la memoria. ¿Hasta qué punto podemos regular de que este estímulo sensorial no sea siempre el que, no es por llamarlo así, pero que quite demasiado tiempo y él no llegue a hacer otra actividad? ¿De qué manera podemos manejar esto? Bueno, primero que nada, si el niño de antemano rechaza el estímulo, no debemos exponerlo hasta que esté predispuesto a. Si de alguna manera nosotros nos encontramos porque el estímulo está presente y de alguna manera queremos ver cómo el niño después de cierto tiempo está tolerando esa percepción estimulativa y quisiéramos ver si va a generar una respuesta más tolerante, tenemos que iniciar con graduaciones o exposiciones bajas. Vemos la respuesta del niño, chequeamos con el niño cómo te sientes cómodo, te sientes a gusto y de ser afirmativa la respuesta del niño, pudiéramos nosotros ir incrementando un poquito más ese estímulo para ver a qué niveles podemos nosotros exponerlo. Ahora, cuando nosotros usamos un estímulo y ese estímulo queremos transferirlo a otro estímulo para reducir el impacto de disconfort que genera, podemos hacerlo porque de alguna manera el niño va a cambiar, va a experimentar confort, placer, regulación a través de otro estímulo. Y en lo que el niño se regule, nosotros pudiéramos nuevamente intentar, pero siempre escuchando lo que el niño dice. Si nosotros Ok. queremos de alguna manera ser muy arbitrarios, lo que vamos es a generar una respuesta completamente adversa. Y no lo queremos porque una respuesta adversa no nos va a funcionar para nada.
Exacto, y una de las cosas que también, por ejemplo, yo tengo de experiencia al trabajar con especialistas de otras áreas, ¿no? Es en el caso del terapeuta ocupacional, que es una de tus especialidades. Y siento que el terapeuta ocupacional tiene un juego bien importante en los estímulos sensoriales y sobre todo en la regulación de estos estímulos en el autismo, que le permite al terapeuta ocupacional integrarlo a ese lugar, a ese contexto. Ahora, el juego y los estímulos sensoriales forman parte de la terapia ocupacional. Sí, fíjate, dentro de la terapia ocupacional existe un modelo de intervención basado en la teoría de integración sensorial de G-NERS, en la cual se integran varios estímulos para poder generar una estimulación en un área cerebral específica. Es decir, nosotros utilizamos diferentes tipos de estímulos y combinados, porque uno solo no es una intervención sensorial, sino cuando hacemos una conexión entre varios estímulos para buscar una respuesta esperada. Por decirte algo, si yo agarro una cajita y le pongo granos y le pongo arroz y pongo jugueticos para que el niño lo busque, yo estoy usando un estímulo sensorial, porque es a través de los sentidos que el niño va a aprender o va a experimentar a través de ese juego. Pero si yo lo que estoy buscando es hacer una estimulación para desarrollar, para activar, para potenciar o para inhibir un área del cerebro, tengo que combinar ese estímulo con otro estímulo sensorial, bien sea propioceptivo, vestibular, Ujú. visual, auditivo o táctil. Es decir, Ok, como terapeutas ocupacionales, trabajamos, de hecho, todo lo que tiene que ver con la infancia, el área pediátrica, con muchas teorías, pero una que es la que más se está usando porque ha reportado grandes beneficios en los niños, especialmente en los niños con condición o los niños neurodivergentes, es la teoría de integración sensorial. ok. Así que sí, no todo, no porque yo tenga un niño y lo ponga en un columpio, estoy haciendo integración sensorial, no. Es integración sensorial cuando ese estímulo está combinado con otro estímulo y yo estoy buscando una respuesta, bien sea activar o inhibir. Por ponerte un ejemplo, hay niños que tú los montas en el columpio o los colocas en una silla de altura donde los pies no hacen contacto con el piso y ese niño genera una conducta aversiva per se. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay una falla de lo que es la percepción de la gravedad. Es decir, hay una Ok, falla en el sistema vestibular. Si nosotros queremos trabajar eso, no va a ser precisamente agarrando al niño, montándolo en un columpio y columpiándolo hasta que el niño tolere la posición o tolere el movimiento, ¿no? exactamente. Yo tengo que trabajar en diferentes posiciones usando estímulos vestibulares como pelotas, como rodillos, como sillas giratorias, como columpios, como o sea, muchísimos estímulos que es el criterio del especialista el que va a saber usar cuál de ellos es el que puede beneficiar a ese niño en ese momento. Pero es usar ese estímulo con otro estímulo el que me va a permitir que poco a poco, al cabo de varias intervenciones, ese niño yo lo pueda colocar en un momento en el columpio y para él esa versión que apareció en intervenciones previas vaya poco a poco tolerándose. Y eso se va a dar por el hecho de que estoy generando un estímulo en la zona que procesa la información vestibular. Y al estimular Ok, esa área, se me va a generar una respuesta favorable, una respuesta adaptativa, una respuesta tolerante a esa estimulación que en un inicio se mostró aversivo y que después ya lo puede manejar. Entonces, exacto. dependerán de cómo el, sea lo que nosotros queremos intervenir, lo que nosotros queremos buscar para ver cuál estímulo y en qué forma y en qué posición y en qué ubicación yo lo voy a usar para poder generar esa respuesta. Sí, hay algo importante que yo he observado, sobre todo en ese espacio de terapia ocupacional, es que hay muchos estímulos que pueden ayudar a esa parte de la hipersensibilidad.
Pero hay algo que manejaste que me llama mucho la atención, que es yo forzar al niño a estar ante un estímulo el cual no reconoce, no le gusta, y esto hace una involución totalmente de su comportamiento, porque inclusive la siguiente sesión no va a querer ir, y esa área menos. Entonces, eso es algo bastante que hay que estudiarlo a nivel inclusive de su cerebro, inclusive hasta de la empatía que tenga ante diferentes texturas, de diferentes formas. Ahora, por ejemplo, hay madres que utilizan y llevan diferentes estímulos a la casa, llevan peloticas, llevan jugueticos, hay una cantidad de cosas, pero hay detalles, por ejemplo, como una etiqueta de una camisa que causa una irritabilidad total. Y no solamente en el autismo, muchas personas que no son neurotípicas también le causa. ¿Cuáles serían aquellos tics que tú le podrías decir en casa a una madre que no son muy óptimas, que deben observarla? Por lo menos el de la etiqueta es uno que deberíamos nosotros tratar de quitarlo. ¿Qué otra cosa a nivel sensorial táctil? Sí, bueno, a nivel táctil hay muchas experiencias a las que los niños normalmente son expuestos y les resultan muy desagradables desde un inicio, como las etiquetas, ciertas texturas, ciertos tipos de telas. Hay telas tan comunes como un blue jean que para algunos es incómodo, para otros puede ser, no genera ninguna respuesta. Tenemos las costuras de algunas, por ejemplo, las camisas que se usan para ir a la playa, que son Okay. de protección UV, a veces traen ciertas costuras que no les gustan a los niños, o el hecho sencillamente de que es una ropa tan adherida a la piel que le genera incomodidad. Okay. Entonces, en su defecto, prefieren ropa mucho más holgada. Hay niños que les gusta cubrirse con la ropa, les gusta ponerse los hoodies porque de alguna manera se sienten mucho más confortables teniendo el cuerpo cubierto porque también es parte de esa hipersensibilidad, ¿no? El cortarse las uñas de las manos, de los pies, a veces hay niños que no lo toleran y desde pequeño vemos a las mamás que lo tratan de hacer dormida, cuando el niño aun cuando está dormido siente el contacto, Exactamente. inmediatamente reacciona. Ujú. Entonces, bueno, cortarse el cabello en las peluquerías infantiles, el ir al odontólogo, o sea, el manejo de, de los cuidados orales a veces resulta muy Complicado. incómodo para los niños, sí, muy complicado. Entonces, tenemos que ver los recursos que ofrece el mercado para minimizar eso. Hay Ujú. niños que el cepillo no lo toleran, pero los cepillos que son de silicón sí lo aceptan muchísimo más, Ujú. porque son como mucho más suaves. Exacto. También para otros, el uso del vibrador, del cepillo Ujú. eléctrico, les permite generar cierto confort y entonces puedes hacer el aseo bucal utilizando ese tipo de estímulo. Cuando son para cortarse las uñas, bueno, inevitablemente eso tiene que ser con una tijera, pero hay unas limas que tienen una especie de vibración que hacen mucho más suave la sensación, reducen un poquito la Okay. percepción que puede tener el niño. Bueno, por supuesto, cortar las etiquetas es una de las recomendaciones que siempre se hace porque lo vamos a someter a estar todo el día con una ropa, sufriendo, sintiéndose incómodo, generándole una desregularización de su comportamiento, cuando sencillamente cortándolo se lo podemos evitar. O Sí, colocándole la ropa que le hace sentir más confortable. Hay niños sí. que ciertas lanas, ciertos algodones no lo manejan, entonces nosotros tenemos que ir identificando desde que el bebé empieza a manifestar ciertas conductas que uno le empiezan a llamar la atención, cuáles son, para sencillamente hacer la intervención más oportuna. Ok, aquí hacen una pregunta, Adriana, sí, que más o menos de dónde se pueden conseguir esas limas que estabas hablando. Mira, Amazon es Eso te iba a decir. el proveedor que tiene más recursos para todo lo que tiene que ver eh, recursos para niños con condición. Simplemente buscando limas para niños con autismo o limas, sí, limas con vibración, de repente sí lo puedes encontrar. Eh, hay
tiendas, hay una tienda en Inglaterra que se llama Sensory Smart Child, donde se tienen un, una lista de insumos que ellos proveen porque son un equipo de terapeutas ocupacionales y ellas tienen su propia línea de intervención. Tienen también las mallas, son como unos body, como los cocolizos que usan los niños, Ok. que son como de una licra, que ofrecen también cierta sensación que los va ayudando progresivamente a mejorar la textura, la hipersensibilidad táctil que pueden tener, que pueden registrar en algún momento. Sí, y fíjate que hay un detalle, por lo menos en esa parte de la hipersensibilidad táctil a nivel de las telas como tal, que hay que ir manejando también con otros estímulos. Por ejemplo, una esponja, ir pasándolo por el cuerpo del niño, que él vaya teniendo una sensación diferente en su cuerpo. Inclusive hay texturas de las esponjas que para bañarlo es complicado porque no les gusta, son muy ásperas. Hay algo importante también que yo quería destacar, que en el caso de la experiencia que yo he vivido, existió por lo menos un caso en particular que el niño no quería manifestar ir a la escuela y no quería manifestar, pero no era verbal. El niño tenía autismo no verbal y desciframos que una de las cosas era el uniforme, porque el uniforme tenía tantos estímulos que le irritaba, hasta que tuvimos que hacer ese ajuste, por lo menos el jean, me llamó mucho la atención esta parte del jean, porque era lo que más le molestaba. Y después de ahí Sí, él fue más receptivo. Porque si veíamos, siempre nos comparábamos, porque en todos los lugares va, pero en la escuela va y no quiere ir, y todos son casi igual a la escuela, pasa eso. Y hay algo importante, el observador como padre o como cuidador siempre tiene que estar allí pendiente de cualquier cosa para poder ayudar a este niño. Hay aquí otra pregunta de Adriana Nasit que dice, para las estrategias para cortar, ayudar a mejorar la respuesta hipersensible cuando se van a cortar el cabello. Yo te voy a decir, por ejemplo, una estrategia que yo lo veo aquí en Portugal, que existe lo que se llaman los peluqueros que se disfrazan. ¿Qué pasa con ujú. esto? Estos peluqueros también tienen la característica de que se ponen, son como muy cómicos y hacen que el niño se dispersa y van cortando. También hay otros que son aquellos que tienen una cantidad de juguetes y unos vibran, otros no vibran y se los ponen al niño y el niño se dispersa de tal manera que le pueden cortar. Esas son las experiencias que yo he tenido. Ahora, desde tu Sí, punto de vista, ¿cuáles son las que puedes decirnos para cortar el cabello? sí. Y bueno, una de las cosas que hay que ir trabajando poco a poco es esa zona, porque es una zona muy hipersensible que hay que reducir esa sensibilidad. Esas zonas se pueden trabajar, dependiendo del caso, con muchos estímulos como vibración, como peso, como presión, como trabajar con eh, esponjas de diferentes, hay diferentes tipos de texturas, o sea, hay unas que son peluditas, unas que son de silicón, unas que son esponjas de como las que se utilizan para cocinar, para fregar en el Okay. área de cocina. Dependiendo del caso, se pueden utilizar, la vibración es una de las cosas que ayuda Es mucho muy importante. a reducir un poco esa hipersensibilidad en esa zona, pero va a depender del caso. O sea, yo no puedo generalizar cuál es la que va a beneficiar a su hijo porque dependerá de cómo el niño tenga su patrón de sensibilidad ante los estímulos. Entonces, pero sí, hay muchísimos recursos. El, la presión táctil ayuda mucho, el masaje, el colocar a los niños y colocarles almohadas encima. Eso hace una especie de presión que lo ayuda un poco a regularse y cuando el niño está mucho más regulado, tolera mejor esos estímulos que en algún momento pueden ser de alteración para su día a día. Sí, y Igual fíjate que hay un pasa con detalle la comida, ¿no? Con los alimentos, también. los cubiertos. Hay cubiertos que se han hecho con adaptaciones de mangos para que tengan una textura, porque el metal los incomoda, porque el silicón tiene que ser mucho más grueso, hay diferentes texturas, hay unos que le colocan goma, hay unos que le colocan tela, va a variar, porque la idea es que el mundo tiene que desarrollar diversidad de recursos porque hay Exactamente. diversidad de comportamientos. Entonces, Sí. lo que para uno funciona, para otro no. Entonces, tenemos que
ir indagando progresivamente qué es lo que el niño le beneficia y Ujú. que vemos que su respuesta adaptativa va a mejorar a través del uso de esos recursos. Los No, audífonos ayudan muchísimo cuando son hipersensibilidades auditivas. muchísimo, Incluso muchísimo. lo podemos utilizar en ese tipo de espacios. Si vas al odontólogo, si vas al peluquero, que hay ruido, que el ambiente per se es ruidoso, que usan equipos que van a generar un ruido muy cercano. Entonces, colocarle los audífonos va a Exactamente. ayudar. Tener una plastilina, un terapeutic, que es una masilla, que el niño lo va a regular porque la va a aplastar, la va a estirar, la va a jalar, al manipularla, el niño siente cierto confort. Entonces estaríamos combinando ciertos elementos que, más allá de todos los recursos que pueda tener el especialista, que aprovecho de hacer el énfasis, los peluqueros, los odontólogos, los oftalmólogos, todos los especialistas tenemos que prepararnos para manejar este tipo de poblaciones. No podemos usar la misma estrategia con los niños con alguna condición, porque no todos se adaptan de igual manera. Entonces, Exactamente. aquí en Venezuela se están haciendo grandes avances a nivel de formación en las universidades, en las diferentes áreas de intervención, odontología, oftalmología, porque el profesional que hoy egresa tiene que salir con esas competencias para poder atender a toda la población. Entonces, es muy importante que si yo como especialista decido ser manicurista infantil, decido trabajar en una peluquería infantil, decido trabajar en el área de odontología, tengo que formarme si voy a Ok. recibir niños. Exactamente. Eso es muy importante, la parte de la formación y siempre tener las madres un apoyo, como yo diría, un kit de SOS, en donde tenga un Siempre. cuadernito, tenga lo que tú dijiste de la plastilina, tenga algo Los que tubes le dé calor, que que regulan. eso es muy importante porque ¿qué ocurre? Vamos a estar claro que la hipersensibilidad en cualquiera de los estímulos es diferente en cada niño. Entonces yo tengo que darme cuenta y yo debo saber ya cuando un estímulo o algo está alterando la conducta del niño. Y en ese mismo instante no esperar que la conducta ya está exacerbada, sino actuar antes para que él pueda lograr la integración y un aspecto muy importante. Nosotros tenemos que ver cuáles son las personas que están en el contexto de esta crisis con el niño, porque se está desregularizando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la manera de que él quede solo y él se adapte a una condición para poder volver a empezar. Yo tengo la experiencia de Sí. un niño que detesta los cortadores de césped, lo detesta. Ujú. Y nosotros teníamos un rally de carros, pero el resonador de esos carros era muy parecido a ese. Y el niño se regula de una manera con esos aislantes de sonido que él dijo, ahí hay un cortador de grama y se los puso, porque sabe que lo pone fúrico. Entonces, ¿qué pasa con esto? También tener que enseñarle al niño, mira, cuando el sonido no está bien, úsalo, cuando el sonido no o te vas a morder los brazos, te vas a morder las uñas, los mordedores que también ayudan bastante a Mm. regular. Y algo muy importante, si yo me muestro ansioso ante un estímulo sensorial que le causa una crisis, de por sí se va a dar la crisis. ¿Por qué? Porque yo no Sí, estoy aportando. es muy importante, sea mamá, sea papá, sea hermana, sea maestra, sea compañero, sea mi amigo, el rol que podemos tener como correguladores ante este tipo de situaciones. Y muchas veces, y bueno, en falta de conocimiento, en lugar de acompañar esa sensación que el niño tiene de disconfort, que lo lleva a tener una respuesta completamente desregulada, salir corriendo, gritar, golpear, pegar, la respuesta que sea, nosotros muchas veces actuamos como los que le dan más leña al fuego, en Ujú. lugar de ser quien ayude a calmar y apaciguar un poco esa conducta. Y es fundamental el llamado que aprovecho para todo este tipo de personas, porque sí tenemos una relación directa con una persona con condición Ujú. y vemos que se desregula en ciertas situaciones, es acompañarlo, es sentarnos frente a frente, preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo ofrecer para que puedas sentirte mejor?
Y Muy ellos importante. normalmente te lo dicen, me siento, quiero un abrazo, quiero salir de aquí, quiero estar contigo, quiero irme para el salón, quiero estar en el baño. Y nosotros Exacto. tenemos que escuchar esa necesidad, ofrecer alternativas para que se sienta mejor, ofrecer una opción, si no la acepta, ofrecer una segunda, ofrecer una tercera. Si el niño se muestra muy hiperreactivo, simplemente con el silencio, estar allí, abrazarlo. O puede que el abrazo no sea lo conveniente porque son muy reactivos. Entonces, nuestra presencia, estoy aquí para acompañarte, no estás solo. El mensaje que nosotros le decimos a este niño, así neutral, puede ayudarlo a que poco a poco él vaya regularizándose. Hay niños que, si nos ponemos a hablarle, lo que hacemos es abrumarlo. Y al Exacto. sentirse abrumado, el niño se dispara. Se dispara él, que sale Exactamente. corriendo, que grita, que corre, y tú no te puedes ir detrás de él a correr porque no van a lograr ningún objetivo. Lo Exacto. importante es saber cuándo yo tengo que intervenir con el abrazo o cuando tengo que intervenir desde el silencio, cuando puedo intervenir desde el acompañarlo con palabras o cuando puedo intervenir con simplemente ofrecerle alternativas para que él se sienta mejor. Pero es básico que nosotros sepamos corregular cuando en nuestro día a día tenemos que lidiar con esta situación. No, y una de las cosas es lidiar y conocer también a la persona, porque cada Claro, niño con autismo es diferente. Es como tú bien le dijiste, hay unos que quieren escucharte y otros que no te quieren escuchar. Entonces tenemos que basarnos en esas necesidades. Ahora, por ejemplo, así. un contexto de un ambiente que sea, vamos a ponerlo caliente, que no tenga mucha iluminación, que de repente no tenga mucho aire, que tenga mucho ruido, que tenga exceso de personas. Esto es un ambiente totalmente alterante para un niño con autismo. Pero ¿qué pasa? Ujú. ¿Cómo decirlo? Ese ambiente como tal, yo lo llamaría aula de clase. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el aula de clase? Hay miles de niños de los cuales es imposible que no hablan. Todos van a hablar a su Claro. manera. Pero ¿qué ocurre? Entre el calor, entre el ruido, entre que se ríen, entre que todos van cerca de él, esto trae un conflicto. Ahora, cuando esta conducta empieza a exacerbarse por un estímulo y varios estímulos, hay unos factores que los docentes no tienen formación en este campo. Por ejemplo, el niño para regularlo no puede estar una jornada de tanto tiempo ahí porque el niño tiene que salir, tiene que caminar, tiene que tomar aire, tiene que verlo de otra manera. ¿Qué podrías tú sugerirle también a una docente en el caso de estas crisis, además de esa de sacarlo en intervalos de tiempo? Bueno, si ya yo lo conozco y sé cuáles son las situaciones que pueden detonar esa conducta o sobrepasar ese nivel de tolerancia que puede tener a esos estímulos, yo debo de invitarlo o a salir fuera del salón, invitarlo a succionar desde su botella de agua porque eso los ayuda a calmar, Exacto, enseñarlo a botar, o sea, hacer respiraciones, tomar aire y expulsarlo, tomar aire y expulsarlo, enseñarlo a que cuando él vea que ya está perdiendo ese control y que está llegando a ese punto, él mismo o le participe a la docente o tenga su espacio de regulación. Hoy por hoy se sugiere muchísimo que en los ambientes escolares tengan espacios de calma, que son muy importante. ciertos espacios que pueden estar o dentro del salón, o dentro del colegio, o dentro del espacio de donde hacen su receso, donde el niño puede ubicarse de forma independiente o cuando el docente se lo invita a hacer para regularse. ¿Cómo son estos espacios? Bueno, cuando los tenemos prediseñados, son espacios tipo tiendas de campaña, en Ujú. donde el niño se puede meter, donde hay luz adecuada, donde puede haber una ventilación mucho más fresca, donde hay ciertos estímulos alrededor que el niño le pueden beneficiar, como los fidget toys o cualquier estímulo que el niño le va a dar una cajita con arena o una cajita con granos, con objetos, eh,
dependerá de los recursos con los que cuentes, pero tendrás otros espacios, otros recursos para que el niño, caleidoscopios, binóculos, que le van a llevar al niño a usar diferentes recursos sensoriales propios para poder regularse. Si no los tenemos, pues invitar al niño a colocarse debajo de una mesa, puede ser un espacio de regulación, o irse a una esquina del salón, o estar debajo del escritorio de la maestra. Dependerá de cuán sofisticados podamos tener nuestro espacio, ¿no? Pero lo que sí es conveniente es que en los colegios existe un espacio para eso, donde Ok. todas las emociones sean bienvenidas, la rabia, la tristeza, la alegría, la euforia, el miedo, el asombro, la angustia, y que ese niño pueda tener en ese espacio todo lo que puede, los recursos que lo van a ayudar a sentirse muchísimo mejor. Sí, fíjate que aquí Ana Silva nos hace un comentario. Los padres necesitamos mucha formación. Mi niño explota con el ruido en el salón y luego pide un abrazo. Fíjense cómo es la manera de autorregularse. Él es por medio de algo táctil. Él necesita el abrazo como para compensar esto. Tenemos que ver cuáles son. Y algo muy importante, este niño tiene una conexión con los especialistas externos también y con los padres. Es importante que este tipo de información, a pesar de todo, no todos los especialistas ni todos los docentes saben todos los recursos muchas veces, porque el niño a veces dice a uno y a otros no, a veces pasa. ¿Qué Ujú. pasa? Cuando ya tú tienes mucho tiempo trabajando con él, exploras y conoces más. Pero, por ejemplo, si sabemos de algunos impactos que puedan ayudar al niño a regularse, es importante entre especialistas, padres, que poco a poco nos vayamos conversando y vamos indagando acerca de este factor. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos visto, y tú tienes muchísimo tiempo en servicio trabajando con niños con autismo, con neurodiversidad. Ahora, muchos de estos niños, ya sean niños, adolescentes y adultos, vamos a hablar de entre los niños y los adolescentes. ¿Qué desafío ha sido más fuerte para ti en el caso sensorial? Y podrías contarnos alguna anécdota de eso. Mira, el ruido es uno de los que eh, más frecuentes se encuentran y más difícil de llevar a la regulación cuando no hay recursos para hacerlo, ¿no? El entrar a un espacio como el comedor, yo tenía un niño en un colegio que apenas entraba a la puerta del comedor ya se tapaba, ni siquiera estaba escuchando, pero ya su cerebro estaba de alguna manera anticipado a todo lo que iba a exponerse y ya de entrada. Y en lo que el niño entraba era una cosa que no podía, daba vueltas, corría, se montaba por las mesas, lanzaba las cosas, o sea, todos los objetos que tenía a su alrededor. Era muy fuerte al principio, cuando estábamos identificando en el niño cómo eran sus respuestas en el colegio. Poco a poco, afortunadamente, fuimos, bueno, controlando mucho más los estímulos, las situaciones y, bueno, el uso de los aislantes auditivos ayudó a que ese niño de alguna manera reaccionara mejor y poco a poco logramos que al final del año el niño podía compartir con sus compañeros en el comedor como todos los niños, usando sus Ok. recursos. Pero él tenía que usar eso, tenía que usar muchos recursos sensoriales, tenía los eh, mordedores orales que se les usa porque el niño tenía muchísima ansiedad. Él se ponía las mangas del suéter así como para evitar tener contacto. Era un niño bastante hiperreactivo y claro, era difícil manejarlo. Siempre se protegía, usaba las máscaras con frecuencia. Poco a poco logramos generar cambios en él y bueno, siento que fue uno de los más desafiantes porque, como te digo, era hipersensible, auditivo, táctil. Quizás la luz no era tanto, pero sí los ruidos. Los ruidos era muy sensible. Y bueno, hubo que trabajar con el niño, con la familia, con las maestras, con las auxiliares, para que pudiéramos ser asertivos en nuestra intervención. Y no, como te digo, detonadoras de conductas que no iban a favorecer su comportamiento.
Exacto, y una de las cosas que es importante resaltar es el caso de que exista la hipersensibilidad que sea. Nosotros tenemos que trabajar en pro de esa hipersensibilidad, porque el problema de mantener esta hipersensibilidad y el tener este detonante de conductas disruptivas o de conductas alterantes no nos permite el objetivo principal del autismo, que es la integración social. Y él mismo Mm. siente cuando no está integrado. Entonces, la idea no es sacarlo de contexto de espacio, sino buscar la manera que progresivamente se vaya adaptando, utilizando diferentes factores, ver cuáles son los factores, los elementos o herramientas más necesarias que se tienen que utilizar y compensarlo allí. Yo siempre he pensado, y lo ratifico, ¿no? A mí me encantan mucho los terapeutas ocupacionales, y no porque este Claudia sea una terapeuta ocupacional, pero a mí me gusta mucho el terapeuta ocupacional porque él trabaja con mucha parte de los estímulos sensoriales y es copartícipe del proceso de integración. Tenemos que buscar que le guste el columpio poco a poco, tenemos que Mm. buscar que él se vaya a adaptar, de repente son 3 meses, o sea, el tiempo que sea necesario, pero busca. Ahora, en cuanto a la labor de terapeuta ocupacional, ¿qué nos podrías decir en materia del autismo? La importancia del terapeuta ocupacional. Bueno, es fundamental como parte del equipo multidisciplinario que debe acompañar al niño en todos sus procesos. Eh, no hay prioridades. Yo siento que todas las áreas tenemos que trabajar en conjunto cuando estamos hablando de niños con autismo. Terapia del lenguaje ve progresos cuando se trabaja de la mano con terapia ocupacional, cuando se trabajan en simultáneo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que el niño empiece a producir lenguaje, empiece a tener comprensión de los procesos, pues hay que trabajar el cerebro desde sus bases. Y para eso está el terapeuta ocupacional. Si Ok. el psicopedagogo quiere intervenir en los procesos de aprendizaje, necesitamos que sea un niño que sea capaz de tener una buena postura, que pueda tener una buena tonicidad, que sea un niño que sea capaz de tener una buena grafomotricidad. Y todo eso se tiene que lograr desde el trabajo que puede hacer un terapeuta ocupacional, el terapeuta de lenguaje y el psicopedagogo. Yo, por mi parte, no soy de los que va primero por una especialidad y después vamos refiriendo al niño a otras especialidades. Soy de las que cree que la intervención multidisciplinaria es la que más beneficia al niño. Sí, y por tanto hay diferentes áreas. Hay una área sensorial, hay una área neurológica, hay una área comportamental, hay una área de aprendizaje y por tanto todos son importantes para mí. Autocuidado. Sí, porque fíjate que en el área de psicopedagogía, muchas veces se enfoca que el psicopedagogo va a enseñar a leer, que el psicopedagogo va a enseñar a escribir, y resulta que el psicopedagogo va a ayudar a los procesos para integrarse a nivel de conocimiento de la parte cognitiva. Bueno, que sepa su nombre, que sepa la referencia de su casa, que sepa el número de celular de su mamá, ese tipo de cosas que es preparación para la vida, ¿no? Ahora, Claro. Claudia, si hay muchas preguntas aquí, sobre todo esta, la más resaltante. ¿Dónde te pueden encontrar para tener un acompañamiento con Claudia? ¿Dónde pueden encontrarte? Mira, me pueden conseguir a través de mis redes sociales, Tops Bienestar. Yo trabajo online, hago asesoramiento a maestras, a docentes, auxiliares, trabajo con la familia y hago ese abordaje de darle las herramientas a los padres y a los docentes para ser coterapeutas. Trabajo Muy importante. mucho con esa función porque, bueno, estoy en muchas partes y la presencialidad a veces resulta difícil, pero la virtualidad nos pone cerca en cualquier lugar donde estemos. Entonces, a través de Tops Bienestar me pueden conseguir, me pueden contactar, estoy a la orden, hago asesorías online y dispuesta a acompañarlos con todas las estrategias que pueden utilizar en el aula, en la casa, con la vida social, en la vida diaria, etcétera, etcétera. Ok. ¿Podrías escribirnos en el comentario cuáles son esas redes sociales? Si hay algún número de teléfono, algo por el estilo. ¿Ok? Allí nos está diciendo Adriana sí para que los que escribiera. Algo muy importante que nosotros tenemos que comprender en el día de hoy, que es un tema muy interesante, los estímulos sensoriales en el autismo. Comprender el mundo sensorial de un niño con autismo es
realmente el primer paso para apoyarlo con el amor, la eficacia y sobre todo para lograrlo integrar. Cabe destacar que un niño en donde no se le tome en cuenta los estímulos sensoriales es difícil que vaya a socializar. Y el objetivo principal del autismo es la inclusión social. Los invito también a Sí. seguir mis redes sociales. Allí las tienen psicopedagoga María José Suárez y allí les invito también que sigan el canal de YouTube. Muchísimas gracias, gente, porque hay algo importante que mencionó Claudia. No es solamente un especialista el que va a abordar la integración social, son todos. No hay uno más importante que el otro. Todos tienen Claro. un alcance importante. ¿Por qué? Porque todos van en el mismo camino, van en el camino, como se los dije, de conducta, de aprendizaje, de estimulación. Todos van en un norte muy particular. Muchas veces comentamos esta parte de que en el autismo los aspectos más importantes son el área del lenguaje, el área de la integración, pero para lograr el área del lenguaje tenemos que manejar también terapia ocupacional. Así que sigan a esta señorita hermosa ahí Gracias, en su contacto de Top Bienestar. Y bueno, nos vamos a ver en otras oportunidades, Claudia. Muy gracias, encantada de tenerte gracias. aquí. Y bueno, un fuerte abrazo para ti y para todas las personas que se han conectado en el día de hoy. Muchísimas gracias. Igual para Chao. ti. Muchísimas gracias a tu audiencia. Un beso. Chao. Chao.